¿Qué tal, amigos de P1? Bienvenidos a una nueva edición del programa. Vamos a caer justo en la mitad de la semana entre lo que ha pasado del Gran Premio de Mónaco, lo que se viene en Montmeló, el Gran Premio de España. Hay tanto para hablar de la Fórmula 1, de Franco Colapinto. Bueno, queda mucho material todavía de la gira que hemos hecho por Europa. También ya hay actividad en el automovilismo nacional y que ya nos preparamos también para empezar a cubrir nuevamente, pero creo que lo de Colapinto está generando muchísimo revuelo de noticias aquí en la Argentina y también en Europa, y hay un montón de aristas por lo cual entrar a este tema. Antes que nada voy a saludar a Diego Sorrero en estos programas que ya son un clásico de P1 F1, el P1 normal que agregamos también en cada semana, que hacemos en dúplex con Diego. Así que bueno, Diego, bienvenido, y vamos a hablar un poco de lo que se viene y de lo que pasó en el Principado, no solo en el Principado, sino también en Imola. Gran abrazo. Igualmente, Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido para vos, para todos, por supuesto, aquí a este P1 F1 especial, post Imola, post Mónaco y previo a Barcelona. La verdad es que no ha sido fácil digerir lo que pasó en estas dos carreras. Me parece que vale la pena analizarlo un poco, aunque sea superficialmente, porque no vamos a entrar en detalles de lo que pasó hace 2 semanas, ni tampoco de lo que pasó hace 3 días, pero sí tener una mirada global, una mirada quizás un poco más general del escenario que tenemos. Tenemos otra vez a Franco Colapinto como piloto oficial, que es lo que todos queríamos, como titular de Fórmula 1, y en una circunstancia un poco acotada, porque en Imola, que era la carrera perfecta para él, porque conocía la pista, porque había ganado en Fórmula 3, porque había ganado en Fórmula 2, tuvo ese accidente en el final de la Q1, pasando a la segunda distancia de clasificación, y todo eso generó un gran freno. La verdad fue eso. Y me parece que está bueno que todos seamos conscientes de las circunstancias en las que Franco corrió tanto en Imola como en Mónaco. En Mónaco, además, después vamos a charlarlo más en detalle, condicionado también por la estrategia de la categoría de obligar a 2 paradas, algo que es inédito, y además también por la propia posición de clasificación y un circuito en el que no se puede pasar. Pero creo que en realidad lo que más me gustaría que hagamos, Mauro, es hablarle a los fanáticos, a los que saben de Fórmula 1, a los que no saben tanto de Fórmula 1, pero saben de automovilismo, y a los que no saben nada, porque todo el mundo consume Fórmula 1 en este momento en Argentina y está lleno de opiniones quizás poco informadas sobre algunos detalles en los que es muy fácil caer con la mala onda, decir otra vez último. No me puedo olvidar de Esteban Tuero y el chiste que se hacía. Acuérdense el comercial de Telecom, ese en el que venía alguien y le decía en el hombro: discúlpame, vos sos el último en una fila, porque era como reírse de lo que pasaba. No había redes sociales, era otra época. Hoy creo no se toleraría, así como no se tolera, no sé, el uso de cierto lenguaje, etc. Me parece que tenemos que poner en su lugar a Franco Colapinto y también al equipo Alpine. He leído mucho que el equipo Alpine no está en condiciones, que es el peor equipo del campeonato, o el segundo peor, porque el peor en realidad es Sauber. Y la verdad es que no estoy de acuerdo, y me parece que está bueno también que a la gente le hablemos con datos, para que comprenda dónde está parado Franco Colapinto y que no está tan mal como a lo mejor algún resultado parece indicar. Bueno, vamos a entonces arrancar al revés, tocando desde este costado, desde el exitismo argentino y de lo que se ha generado en las redes después de estas 2 competencias de Franco con el equipo rosa. Se ha bajado de Williams, y también creo que acá hay que meterlo también en este análisis. Sí. Franco cayó en el momento justo el año pasado en Williams, donde Williams despertó. El año pasado Williams estaba pasando un muy mal momento, y tras aquel Gran Premio de Holanda, el piloto estadounidense Sargent, que es bajado, lo suben a Colapinto, Williams pegó un gran salto y Colapinto se encontró con un buen auto que, gracias a ese desarrollo que fue haciendo el equipo, hoy tienen un presente que los ubica casi como el 4.º equipo dentro de la Fórmula 1. Bueno, se sabía que Franco se iba a bajar de ese auto porque no tenía la butaca y se subió al Alpine. Alpine, ya hablaremos en el tercer bloque de cómo está técnicamente y a lo que apunta, que indudablemente apunta a la temporada 26, hace que esto lleve al exitismo de mucha gente en las redes y además de gente que no está metida. Me río un poco porque un poco lo conozco y sé que es verborrágico, pero ha sido en las últimas horas mucha noticia lo de Caruso Lombardi, de Ricardo,
técnico, hoy columnista de TN y ha salido en varios lados, donde le pone voz cantante a lo que muchos exitistas y gente de la Argentina lleva. Bueno, Colapinto, si no gana, no sirve. Entonces, bueno, caemos en algo, un desconocimiento total de lo que es el automovilismo y mucha gente, lamentablemente, se trepa a eso. Y creo que el periodismo tiene que ser serio. Y te voy a contar algo que a mí me duele en el pasado, porque creo que uno como periodista también ha cometido algunos errores y ha aprendido. Vos hablabas recién de Esteban Tuero, pero bien recuerdo cuando Juan Manuelito Fangio corrió con el All American Racer, el equipo de Dan Garney, que puso en pista el motor, el Eagle, exactamente, y el motor Toyota, que aún era experimental en ese momento y que se rompía mucho. Y en algún momento, no fui yo el del título, pero era parte del equipo en ese momento, en el diario Le, habíamos titulado La Tortuga de Fangio. Y Juan Manuelito llamó al diario enojado. Y creo que con el paso del tiempo, creo que hay que ser un poco más cuidadosos y está Olé cubriendo esta vuelta de Colapinto a la Fórmula 1 y está Sergio Stúbar ahí, que lo conozco muy bien, y Olé ha sido muy cuidadoso. Creo que en el paso del tiempo, en ese momento cometimos un error porque estábamos siendo desde el periodismo también exitistas, porque en ese momento no analizábamos que era un proyecto nuevo. Bueno, indudablemente hay que ser muy analíticos y contarle al gran público de la Fórmula 1 que se ha volcado nuevamente a la categoría, a los fanáticos que aparecieron nuevos, que hay que explicar por qué Colapinto está ahí y por qué Diego, y ahí sí ahora te abro a tu opinión, por qué corrió así Colapinto en Imola, por qué corrió así Colapinto en Mónaco. Bueno, primero me voy a acordar de otra anécdota. Ahora que contaste la de Juan Manuelito, yo me acuerdo que también en Olé, y siempre con la misma, lo que decíamos recién, el ámbito era otro, el contexto era otro, las noticias se contaban de otra forma, no existían las redes sociales. Pero yo me acuerdo que el día que debutó Tuero, si no recuerdo mal el título textual, y estoy apelando a mi memoria, 1998, ¿no? Yo tengo 55 años, uno tiene algunos olvidos. El título me parece que era Häkkinen y Tuero los tienen rodeados, porque Häkkinen había hecho la pole y Tuero largaba último. Y si no fue en exactamente, Australia, ese fue... Fue en Australia y ese fue el título para el domingo, del sábado de clasificación. Para el domingo, bueno, Australia, recordás cómo se corría a la 1 o 2 de la mañana, era así difícil titular en el diario si estaba en el cierre o no. Pero bueno, también explicarle a la gente que en un diario no titula el periodista que escribe, porque a veces se agarra mucha gente con quien firmó y el título de otro lado. Y en ese momento era el Olé puro, que digo yo estuve cuando arrancó Olé. Y era, bueno, imagínate los títulos que hubo con Argentina y Brasil, y me acuerdo de varios que no los quiero nombrar, y con Inglaterra en los mundiales, que hasta hubo temas de embajada para ver el título de Olé. Pero volvemos a lo mismo, dale. Fue ese el título y te acordás muy bien, y creo que desde el periodismo, al menos del lugar de P1 que nos toca vivir ahora junto con Diego y que hemos aprendido de tantas cosas que se ha hecho bien y que se han hecho mal, creo que hay que ser más rigurosos y serios. Por eso, repito, ¿por qué Colapinto corrió así en Imola y cómo corrió Colapinto en Mónaco? ¿Qué cambió o qué no cambió? Bueno, primero creo que en Imola todos sabemos la circunstancia en la que llega Colapinto. Lo bajan a Doohan de un día para otro. Justo el día anterior había renunciado Oliver Oakes, el director, el team principal de Alpine, que después descubrimos que era por una cuestión personal y no que tenía que ver con el hecho de defender la butaca de Doohan, pero digamos, había como mucha agresión hacia Doohan, una dureza muy fuerte de crítica, no solamente de los argentinos, pero especialmente de los argentinos hacia Doohan. Entonces lo suben a Colapinto y Colapinto tenía como la misión de no chocar. Bueno, chocó. Entonces, si bien es, y esto lo repetimos porque siempre lo pensamos y lo tenemos que repetir, hay momentos que podés chocar y momentos que no. Chocar en la vuelta previa no es un buen momento, chocar en un pace car no es un buen momento, chocar en una carrera en la primera curva o en la quinta vuelta como le pasó a Gasly en Mónaco no es un choque tan aceptable. Chocar en la clasificación tratando de pasar al siguiente corte en el último minuto sí es un choque más aceptable. De todos modos, Colapinto corrió condicionado porque no podía volver a fallar. Entonces pasó esto que todos vimos, que en la primera curva lo pasaron dos autos, Ocon y Hülkenberg. Él se corrió prácticamente, les dejó la cuerda
libre y ellos acelerando, ni siquiera en frenada, acelerando lo pasaron los dos. Y después corrió simplemente para terminar la carrera. Pero había algo muy importante, y esto creo que es lo que tenemos que enseñar a la gente. Colapinto, porque el reglamento de Fórmula 1 lo prohíbe, no había podido probar nunca el A525, que es el auto de este año de Alpine. Él había hecho las pruebas con el auto de 2 años atrás, que es lo único que se permite, repito, por reglamento de la Fórmula 1. Entonces, no haber corrido nunca con ese auto, no tener el conocimiento del auto, de cómo se maneja el auto, con gomas gastadas, con gomas nuevas, con gomas duras, con gomas intermedias, con tanque lleno, con tanque vacío, todo eso Colapinto no lo sabía. Y tenía que saberlo antes de Mónaco, porque Mónaco es una carrera donde el error se paga muy caro, con un golpe. Sí. Por esa razón, en Imola él se dedicó a terminar la carrera, y nada más. Y no había que ser crítico con eso, sino al contrario, creer que era la mejor estrategia a largo plazo para que tenga un mejor desempeño cuando esté más afianzado con el auto. En Mónaco, para ser corto y sintético y no irnos en detalles, la Fórmula 1 decidió que se paraba 2 veces obligatoriamente. Con lo cual, toda estrategia que se usó siempre en Mónaco es parar lo antes posible, sacarse encima la obligatoriedad de cambiar el compuesto de neumáticos y tratar de ir hasta el final, cambiaba porque vos podías hacer eso, pero después tenías que volver a hacerlo. Entonces la segunda parada era estratégicamente clave para que el rendimiento final te deje bien parado de cara al remate de la carrera. Cuando todos pensamos que Colapinto podía ser, largando atrás, mucho mejor porque no tenías autos que te pasen, porque estabas último, podía hacer esto de largar, parar en la primera vuelta y ya sacarse encima un cambio de neumáticos, después volvía a la pista y aunque esté a 15 segundos o a 20 segundos del último o del anteúltimo, porque él iba a ser el último, lo que iba a pasar era que él se podía mantener en pista, si había un pescar se iba a acercar, si no se mantenía igual, tenía la pista libre, con lo cual podía ir más rápido y no trabado en el tránsito como lo comprobamos. Colapinto hizo su mejor vuelta a 1.15 y medio y el ritmo normal de carrera fue 1.18 y medio. Esto quiere decir que el tránsito era tan lento que era imposible ir rápido. Si vos estás con 15 segundos o 20 segundos de distancia, podés ir rápido y alcanzarlos en pocas vueltas. Y ahí, cuando todos pararan, él iba a pasar adelante. En la segunda parada había que esperar el momento indicado, por el tránsito, si hay un pescar o no, etc. Pero todo eso es el ideal para Colapinto, pero no para Alpine. Para Alpine era que eso le pase a Gasly, porque es el piloto número 1. Exacto. Es el que suma puntos, el que pasó a Q3. Entonces, cuando todos vimos que Colapinto iba con gomas duras en la grilla, la decepción fue muy grande porque dijimos, uy, pero entonces no va a parar en la primera vuelta. Y no, pero está bien que sea así, porque Gasly era el que tenía que hacerlo. Y de hecho, ¿qué pasó? Gasly paró en la primera vuelta. La estrategia era la correcta, pero se aplicaba para el piloto número 1. Entonces tenemos que saber dónde estamos parados. Cuando digo estamos, me refiero a los hinchas. Tenemos un piloto que es el piloto número 2 del equipo Alpine. El número 1 es Pierre Gasly. Y Colapinto tiene que ganarse, así como el año pasado se lo ganó con Albon, el derecho de ser considerado un par de Gasly a lo largo de las carreras y con los resultados. Entonces, quedó solo, cuando se pega Gasly en la sexta vuelta contra Tsunoda y abandona, queda solo Colapinto y ahí el equipo trata de adaptar la estrategia de él a una de parada rápida para sacarse la segunda parada lo más rápido posible. Fue en la vuelta 20. De la vuelta 20 al final de la carrera hubo 52 vueltas en las que tuvo que simplemente girar. No podía hacer otra cosa, no se podía parar, no podía parar de nuevo en boxes porque no tenía ningún sentido. Y entonces terminó la carrera subiendo 4 posiciones, fueron 4, no, 3, porque largó 16, no, sí, fueron 4. Porque fueron parando otros, que es lo que él hubiera hecho en la estrategia ideal. Punto. Lo importante es que no golpeó el auto. Esto significa agarrar confianza y va con mucho backup a la carrera de España, que es donde sí conoce el circuito y donde sí posiblemente pueda tener un mejor desempeño. ¿Se entiende el ámbito en el que se desarrollaron estas dos carreras y por qué no hay que pedirle más de lo que dio? Sí, totalmente se entiende, Diego, y por eso creo que tenemos que prender el megáfono grande y seguir instruyendo a un montón de gente que se va agregando y que baje esa ola de exitismo. Sin embargo, te quería preguntar, porque Franco el año pasado había andado muy bien en Bakú, que es un callejero, sé que me vas a decir que es muy distinto, mucho más ancho, nada que ver con Mónaco. Había andado muy bien en Las Vegas, rápido, más allá del golpazo que se da en clasificación, se había adaptado muy bien. Entonces, él de entrada en Mónaco fue muy cauto y siempre puso la palabra confianza. Si bien, repito, hablaremos técnicamente en los próximos bloques de Alpine y de lo que
Él en un momento hace un gran análisis de lo que era técnicamente doblando una situación bastante compleja del Alpine en las esquinas cerradas que tiene Mónaco. Él siempre habló de la palabra confianza y todo el entorno habló de la palabra confianza. ¿Por qué la palabra confianza se hace muy grande en el circuito de Mónaco cuando llegás así, como debutante prácticamente? Él, si bien había corrido en otras categorías inferiores, con la potencia de Fórmula 1 era debutante en Mónaco. ¿Por qué cuesta tanto pasarle tan cerca a los guardrails y por qué eso se traduce en menos décimas de segundo en Mónaco? Precisamente por lo mismo que te contestan las estadísticas. Todos los debutantes tuvieron un rendimiento bastante relativo en Mónaco. Los que nunca habían corrido en Mónaco, excepto Hadjar, que la está rompiendo, realmente está haciendo un campeonato impecable, contrastando con el arranque, ¿no? Que chocó en la vuelta inicial en Australia y se vino llorando y Helmut Marko lo criticó tanto. Sin embargo, después revirtió completamente esa situación. Pero el resto de los debutantes de Fórmula 1, y Colapinto en Mónaco era debutante en Fórmula 1, aunque haya corrido 10 carreras, tenían que encontrar eso, el punto límite. En Mónaco se gana solamente pasándole muy finito a los guardrails. Y eso que los corrieron bastante. Hay lugares que antes tenían el guardrail muy cercano, como era la chicana de la piscina, por ejemplo, y ahora no. Ahora están bien abiertos y podés casi cortar el piano. Pero la realidad es que un golpe en Mónaco destroza el auto, posiblemente parte el chasis, rompe la caja, y todo eso te complica completamente el fin de semana. ¿De qué hubiera servido que Colapinto esté en la prueba libre 2 del viernes o en la del sábado a la mañana a 3 décimas de Gasly, que probablemente podía estar, si después se pegaba, rompía todo el auto y terminaba sin poder salir a clasificar? ¿De qué podía servir? Absolutamente nada, porque condicionaba a todo el equipo, gastaba un montón de dinero, que no hace falta gastar en esa circunstancia, por estar 2 décimas más cerca de Gasly. Vos fíjate, Mauro, que en Mónaco este año era tan cortita la distancia que Colapinto clasificó a 6 décimas de Gasly y a 1 segundo de la punta y quedó último. Entonces, con autos tan grandes, porque los Fórmula 1 actuales son muy anchos, muy grandes, muy voluminosos, muy largos, muy potentes, mucho más potentes que los de otras épocas, es muy difícil poder tener el timing justo para hacer esas maniobras de pasarle finito a los guardrails y no golpearlos. Entonces no tenía mucho que ganar y sí mucho que perder. Lo que pasa es que con encima una estrategia de 2 paradas obligatorias, la carrera podía ser absolutamente loca. Podía pasar todo lo que no pasó, y que no pasó por casualidad, porque en Mónaco que no haya salido un safety car es milagroso, siempre sale. Sí, es milagroso. De hecho, Bortoleto chocó en la primera curva, en la primera vuelta, perdón, ahí abajo del túnel, y pudo poner marcha atrás y seguir, pero si él no podía poner marcha atrás, había que sacar safety car, o incluso bandera roja, porque el auto estaba parado en la mitad de la recta. Alonso se pasó de largo en la bajada del casino, y si no encontraba ese lugar, salía otro safety car, y todo eso hubiera cambiado completamente la carrera. Posiblemente hubiéramos tenido una carrera mucho más loca que lo que fue. Fue un poco monótona en cuanto a sobrepasos, sin embargo no estuvo con la tensión constante porque había que ver quién paraba, cuándo paraba, por qué no paraba Williams, qué estaba haciendo la Mercedes, por qué no paraba Mercedes que paró al final, por qué no paró Verstappen que paró en la última vuelta. Entonces me parece que no tenía mucho sentido arriesgar, y sí, en cambio, agarrar confianza. Y si un piloto se golpea, pierde confianza, porque le salió mal. Cuando vos te sale algo mal, no vas seguro a la siguiente vez que lo vuelvas a hacer. Es verdad. Sea lo que sea. Como un ser humano, digo. Te equivocaste en un examen, a la siguiente prueba que vayas, vas a estudiar más porque no estás seguro de que te va a ir bien, porque vos fuiste creyendo que te iba a ir bien. Entonces, esa inseguridad es la que te condiciona. Y en Mónaco, en un Fórmula 1, andando a la velocidad que van, la verdad es que no tenía mucho sentido ir más allá del límite recomendable cuando lo que se necesita construir justamente es confianza. Sí, más allá de que está un poquito más justificado en Q1 el golpe en Imola, él sabía que estaba 0-1 dentro de esas roturas que tiene en Alpine, estaba perdiendo el partido. Con este Gran Premio de Mónaco impecable en cuanto a no romper el auto, empató el partido, y creo que el semblante, la imagen que daba, su expresión al finalizar la carrera de Colapinto era otro Colapinto. Es como que se había sacado una mochila, estaba más tranquilo, estaba contento, era el único auto que había terminado, le había cambiado la cara. Y creo que también hay que marcar lo que recién decías antes de arrancar esta última parte, Diego, es que cómo fue achicando, más allá de quedar último, cómo fue achicando en décimas la distancia que tenía contra el mejor tiempo de Gasly desde aquel primer ensayo del día viernes. Fue achicando, quedó lejos, quedó último,
pero realmente fue achicando. Diego, te invito a analizar en el segundo bloque que se viene en un ratito nada más, quédese en P1, suscríbase al canal de P1 de YouTube, ahí aparece la campanita, suscríbase que aparece siempre nuevo contenido de P1. Te invito a analizar en el segundo bloque qué puede cambiar en Mónaco, si cambiamos o no el circuito y qué debería hacer la Fórmula 1 si van con estas paradas obligatorias, cómo cambiar para que no sea tan predecible y analizar, entre comillas, el papelón deportivo de lo que pasó con esa jugarreta de 2 o 3 equipos que lo hicieron. ¿Lo hacemos en el segundo bloque? Dale, vamos a la pausa. Vamos. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. ¿Qué me inspiró para hacer esta obra? Las curvas, los detalles. Para mí es más que una obra. Es el resultado de una nueva fuente de inspiración. Nuevo Peugeot 2008. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Segundo bloque de P1, ya estamos a horas nada más del inicio de la actividad en Montmeló, en España, pero quedó tanto para hablar de Mónaco y recién Diego dio el pie de lo que pasó con la estrategia. Bueno, quedó muy evidente lo de Racing Bulls, lo de Williams, también lo de Mercedes, que creo que se da cuenta un poquito más tarde, pero también lo replica. Qué loco, Diego, lo que pasó, estas dos paradas obligatorias. No sé si fue idea de Pirelli, de la marca de neumáticos, pero fue como un poco predecible y creo que, bueno, esto se tomó para la broma, ¿no? Diciendo que fue una carrera de Mario Bros, que es lo que dijo Verstappen, después que tiráramos cáscaras de banana, como es el jueguito, y Russell diciendo, bueno, que paremos 15 veces o que haya un helicóptero que tire agua, Sainz diciendo que hoy perdió el deporte, fue un papelón lo que hicimos. Hacía rato que no escuchábamos ese tipo de declaraciones y que un poco el escándalo fue avanzando una vez que toda la gente empezó a enterarse de lo que pasaba y cómo los pilotos se pararon ante esto, diciendo realmente la verdad de lo que habían sentido. ¿Hay manera de corregir esto? Porque no estuvo mal lo de las dos paradas, pero quedó muy evidente que, claro, una vez que le tiraron el plan, los equipos armaron la estrategia según lo que pasó, mandaron uno a escaparse, el otro... Increíble lo que pasó, Diego. Pero ¿sabes qué, Mauro? Si no fuera porque hay redes sociales, y lamento tener que decir esto, estoy convencido, nadie hubiera dicho todo lo que dijo. Todo esto se propaló solamente porque hay una comunidad en línea mirando, leyendo, escuchando todo lo que se dice. Si esto mismo pasaba hace 20 años, 30 años, nadie decía nada. De hecho, Ayrton Senna, en 1992, lo volvió loco a Mansell, que tenía un Williams superior, pero 100%, que podía haberle sacado media vuelta, y no lo pudo pasar nunca a Mansell, porque Senna iba por el medio de la calle, en Mónaco. Y Mansell no pudo pasarlo en todo el final de la carrera, que fueron creo 5 o 6 vueltas,
Es cierto, no fue toda la carrera, pero fue la definición por el primer lugar. Y cuando se bajaron, Mansell fue y lo abrazó a Senna. No es que salió a decir, hoy perdió el deporte como Sainz. Hay una hipocresía tan grande, Mauro, que ni siquiera vale la pena profundizar demasiado. Yo estoy seguro que Verstappen dijo lo que dijo porque el Red Bull estaba para cuarto y porque él estaba primero impotente sabiendo que iba a perder. Y no había forma de ganar ni de llegar al podio siquiera. Entonces, lo que hizo fue quedarse en la punta hasta la última vuelta para que todo el mundo vea que venía ganando un Red Bull y el que no entiende Fórmula 1 diga, mirá el Red Bull adelante, aunque sabía que perdía. Y después lo que hizo fue catarsis. La catarsis que está haciendo Verstappen porque se da cuenta que el equipo ya no es lo que era. La excusa es esta, pero mira, yo te voy a hacer una comparación distinta. Todos los años, el mismo día, se corre Indianápolis, las 500 millas, y Mónaco, Fórmula 1. 2 de las carreras de la Triple Corona con las 24 horas de Le Mans. Todos los años nos dormimos, vamos a hacer un plural en primera persona, nos dormimos con la carrera de Fórmula 1, que es monótona, Mónaco, por esto de que es ancho y que no se pueden pasar, y los autos son cada vez más grandes, y en cambio nos excitamos con Indy 500, ni hablar los últimos 2 años un Canapino haciendo buenas carreras. Pero este año yo me mantuve hasta la última vuelta muy atento a ver qué pasaba, si paraba Verstappen, si no paraban los Mercedes, qué hacía Williams, si había forma de que Russell pase a Albon, etcétera, más allá de que corría Colapinto. Y en cambio me dormí en la vuelta 20 de la Indy 500 y me desperté en la vuelta 55. Entonces, yo no sé si no es muy hipócrita todo lo que se dijo. Quizás es muy forzado haber puesto 2 paradas obligatorias y que tengas que poner la goma que quieras. Hubiera sido mucho más técnico y más deportivo decir, ¿saben qué? En Mónaco hay que poner 3 compuestos de goma en carrera, no 2, 3. No puedes largar con la amarilla y poner la blanca, o largar con la blanca y poner la amarilla, o la roja. Tenés que poner sí o sí la roja, la blanca y la amarilla. Entonces automáticamente estás obligando a todos a parar 2 veces. Y como no tenés certeza que llegue la goma, porque tenés que llevar justamente los compuestos más blandos, y la carrera va a ser más rápida, no sabés si podés parar en la primera vuelta y sacarte la goma encima. Capaz que podés largar con la roja, la blandita, en la primera vuelta parar, cambiarla, y entonces se hace un segundo grupo con muchos autos que vengan atrás, a 20 segundos del grupo de adelante, que es el que no paró. Pero en algún momento va a pasar que todos van a tener la parada hecha y después va a ser una carrera a una sola parada. Y listo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? A mí no me pareció malo lo que hizo la Fórmula 1. Me pareció forzado, así como me parece forzado, y perdón que haga la comparación, que el TC permita parar, haga carreras especiales parando a cambiar una goma, la delantera del lado derecho, en los boxes por lo general, según qué circuito sea, pero en general es del lado derecho, para que no sea peligroso en la calle de boxes, para que se cumpla con la parada. Eso es una cosa forzada. Pero si vos lo haces deportivo y le pones un reglamento, 3 compuestos, no te queda más remedio que parar y listo. Lo que pasó es aprovechar un gris reglamentario. Se hizo una regla improvisada y en esa regla improvisada hubo quien vio una ventanita de oportunidad, que no siquiera fue Williams, fue Racing Bulls. Williams hizo lo mismo y Mercedes, que ni se había avivado, cuando lo sufrió, lo hizo también. De lo mismo que se quejó. Pero me parece que es mucha hipocresía y no más que eso. Creo yo, es mi opinión, ¿no? Sí, quedó realmente, yo creo que obligar a 2 paradas, obligar a algo en la Fórmula 1 que es tan libre en algunas cosas, por supuesto que nos vamos a meter en el tercer bloque técnicamente, que se vienen muchas cosas rigurosas y revisiones en los alerones, lo hablaremos en el tercer bloque de lo que se viene en el Gran Premio de España, pero obligar esto en la estrategia de la Fórmula 1 es realmente raro y van a encontrar el gris enseguida. Creo que tu solución de obligar a parar con los 3 compuestos está muy buena la idea, y IndyCar lo hace a eso. Si bien no tienen 3 compuestos, tienen 2, pero tienen uno muy duro y uno muy blando, y realmente no podés llegar a cumplir con el blando las vueltas que quieras. Que eso un poco pasó también con Pirelli en Mónaco. Creo que no sé si hubo gran diferencia entre algunos compuestos y por eso se habían apoyado en el blando muchos y muchas vueltas aguantaba. En IndyCar realmente está marcado y tenés que usar los compuestos. Creo que se podría utilizar de ese lado. Ahora, te encaro el tema por otro lado, pues estamos hablando que, bueno, históricamente, ¿no? Lo de Mónaco. Ya sé que tenés un pensamiento diferente, pero ayúdame primero a analizar. Dale. El lunes, la agencia de Alex Burs, expiloto, bueno, recordarás, ex rival de Norberto Fontana en la Fórmula 3 alemana y después colega de él porque corría Burs
el famoso bursito, ¿no? de Héctor Fontana, el papá de Norberto, porque se conocían, ¿no? Corría creo que en Benetton cuando Norberto estaba, exacto, cuando él estaba con esas 4 carreras que compitió en Sauber. Burs es el presidente de la GPDA, de la Asociación de los Pilotos, y propone con una agencia de diseño modificar Mónaco, y propuso 3 cambios que ha hecho mucho ruido, lógicamente. Te los menciono, los vamos a ver lógicamente en pantalla, pero uno, por ejemplo, en un lugar que puede ser de sorpaso, y lo era anteriormente con los autos más chicos y menos potentes, es clave lo que dijiste en el primer bloque, más chicos y menos potentes, con lo cual te da alguna cosita más, alargar 80 metros la salida del túnel y que esa chicana esté a 80 metros del lugar que está hoy. Entonces te daría una velocidad final de unos 15-20 kilómetros más tranquilamente, ¿no? Hay que analizar las medidas de seguridad. ¿Querés hablar de cada una o te tiro las 3? ¿Qué querés hacer? No, vayamos una por una. A mí me parece que está bien lo de la chicana. Eso sí podría ser, porque de hecho hay algo peligroso que pasa en Mónaco. Lo que pasa es que es la característica de Mónaco. Entonces vos lo que tenés que pensar es si querés cambiarle la cualidad de Mónaco o no. Mónaco, vos salís del túnel. Está el agua del puerto ahí nomás. Está el agua. Pero además salís del túnel a oscuras y te encandilás con la luz. Sí. Y apenas te encandilás tenés que frenar. Es así. De hecho, Gasly se choca con su Tsunoda porque se lo lleva por delante. No tomó referencia, quizás visual, suficiente y se lo llevó puesto. Si vos estirás 50, 60, 80 metros más esa frenada, los pilotos van a salir del túnel seguramente con más tiempo de luz natural nuevamente, y hacer una maniobra que tiene que ser más precisa, porque es una maniobra que se intenta hacer para sobrepasar, si no, no se correría la chicana, requiere tener una mejor visión del escenario. El problema que yo veo ahí es que los pilotos van a salir del túnel y se van a ir a la cuerda. Acá no tenés tiempo de ir a la cuerda porque está cerrada la chicana enseguida, que tenés que irte abierto, y el que se mete por adentro sabe que no dobla. Si vos la llevas más allá, probablemente vayan mucho más rápido y el que vaya adelante vaya a ir a la cuerda, y entonces ahí sí que vaya por afuera no va a tener cómo doblar. Yo no sé si vas a generar un sorpaso, porque el problema es el tamaño de los autos. Aunque sea más ancho, no me parece que puedas ganar mucho más extendiendo la chicana. Solamente por esta razón. El que va por la cuerda no va a estar abierto, va a estar cerrado. Y cuando esté cerrado, el de afuera no va a tener dónde pasar. Y hay que ver después qué pasa con la escapatoria, ¿no? Porque si el de afuera tiene una escapatoria donde tirarse, capaz que puede intentarlo. Pero si tenés un árbol, vos pensás que ahí está el árbol de Wendlinger, el que se clavó de costado en el 94 después de la muerte de Senna. Y que salió en el hospital y estuvo meses y creo que terminó su carrera deportiva ahí porque después nunca más fue un piloto terminó ahí. Del brillo que había tenido hasta ese momento. Entonces hay que ver cómo hacen esa chicana y esquivar todos esos árboles. No sé si es tan fácil. Pero bueno, si Gurs lo dice, él conoce Mónaco, yo fui una vez de turista y nada más. Seguramente debe haber un sustento. A mí me parece que no es efectiva para generar una maniobra de sobrepaso, sino para generar más velocidad. Pero si eso implica pasar o no, habría que sacar DRS, tampoco puedes hacerlo porque en el túnel no puedes ir sin DRS, o sea, no puedes ir sin alerón porque ves en curva. Un accidente en el túnel es posiblemente una tragedia, no tienen escapatoria, no se ve, entonces no podés habilitar el DRS en esa curva, entonces no tiene sentido hacer esa recta tan larga porque no podés aprovechar el DRS. No sé si tiene tanto sentido. Quizás podría mejorar la velocidad, no sé si los sobrepasos. Claro, yo creo que es clave la medida de escape también, ¿no? Porque se va a ir ya muy rápido. Alcanzaron ahí los 300 kilómetros por hora, rozaron ahí esa velocidad, se van a ir a 3.15 y es realmente pero muy rápido. Bueno, lógicamente el frenaje sería mucho más violento, ¿no? Y el año que viene los autos van a ser no se pone un poco octava. más chicos. El Mónaco no pone en octava. Exacto. ¿Vos pensás eso? O sea, ahí vas a poner octava, vas a llegar a una velocidad mucho mayor. Va a ser una recta más larga de la sí. Te llevo a la última curva, vamos a hacerlo para que la gente se ubique, ¿no? En la penúltima curva, justito ahí antes de la entrada a los boxes. Ahí en Rascás, modificar el apex, o sea, hacerla más de 90 grados, que la gente lo está viendo ahora en la pantalla, hacerla un poco más de 90 grados, más recta, desde la recta de esa chicana donde viene de la piscina y la salida llegás más recta, modificar el apex y hacerla más ancha la salida para que ahí también haya una especie de curva más de 90 grados bien marcada y mucho más ancho para tirarse un auto.
Yo la verdad no sé si hay lugar, pero esa es la segunda propuesta. ¿Cómo la ves? Si técnicamente es posible, sí. El tema es que si vos haces una curva con un apex muy cerrado, con un triángulo, digamos, en punta, como se ve en el dibujo, sí. No tenés mucha opción, tenés que ir sí o sí por afuera, porque no te va a dar la curva, no te va a dar la dirección, el radio de giro. Entonces, el que va a querer ir por adentro no va a tener cómo doblar. Entonces no generás un sobrepaso. El que viene adelante va a tener que ir para afuera, para poder hacer ese ángulo. Si no, no te da la dirección. Y el que vaya por adentro no tiene cómo doblar. No es lo mismo hacer esto, porque esto replicaría la curva 1 de Austin, solo que para el otro lado. Pero no es lo mismo hacerlo en Austin, donde tenés todo el asfalto que tenés para afuera y podés doblar abierto y es ancha la pista, que hacerlo en Mónaco, donde tenés un guardrail. No lo veo. No lo veo. Sí, lo que está bueno igualmente del análisis de esta agencia de Burs es que respeta el dibujo de Mónaco, porque lógicamente si daríamos libertad a hacer otras rectas, irse... Yo he estado también como, no digo como turista, como periodista, pero para el rally de Mónaco, en algún momento, Diego, y lo vi todo desarmado, y esa playa del puerto es realmente gigante. Lógicamente cuando después dibujan, entre comillas, el circuito y ponen todos los paredones y las tribunas, parece mucho más pequeño, es gigante. Ahora, cuando empezás a armar, no sé hasta qué punto. Por eso digo, está bueno que respetó el dibujo. Y después nos vamos a Lowes, que es la curva cerrada que ahora es Fairmont, me parece, ¿no? Creo que es la curva de Fairmont. Del hotel. Exactamente, la curva de Fairmont. Sí, la más vistosa, porque hay los autos, creo que es la curva más lenta del calendario de Fórmula 1, doblando a la izquierda. Ahí, bueno, también es una especie de modificación no sé si del Apex, porque no es tanto así, sino es que se meten para adentro los guardrail en el frenaje de esa curva, la hacen más ancha y hacen más ancha la salida. O sea, para que haya realmente un intento de meter el auto como hizo Franco Colapinto, que la hemos visto esa maniobra, que era en Fórmula 3, me parece, la maniobra, Fórmula 3 que se manda hacia adentro, como se han mandado tantos. Pero hoy con estos autos fue imposible que uno se meta ahí, porque el de afuera no puede doblar o es muy posible que se queden enganchados. ¿Cómo la ves a eso de ensanchar la entrada y ensanchar la salida para que pueda ocurrir el sorpaso y la salida limpia de los dos autos antes de doblar a la derecha y ya ir camino al túnel? Ahí hay otro problema muy grande, que le vas a romper las veredas a Mónaco. Y Mónaco tiene algo que es muy importante, que es que no modifica la ciudad. Corre los canteros, pone guardrails, pero no rompe. Y ahí hay una vereda muy linda, muy pintoresca, que es esa que se ve de color marroncito, naranja, que hay que romperla, porque hay que hacer pista por arriba. Pero más allá de eso, vuelve a ser algo parecido. Es una curva tan lenta donde es difícil que te puedas meter, porque si el de adelante va por el medio no tenés espacio, los autos de Fórmula 1 son muy grandes. Entonces, podés intentar que entren dos autos, sí. El tema es que el de adelante vaya por un costado, no vaya por el medio. Porque si va por el medio no entrás. Y si va por el medio, que es lo que va a hacer todo el mundo para que no lo pase el que viene atrás, por más que hagas más ancha la salida, va por el medio y no va a haber por dónde pasar. Y además a la salida no podés salir acelerando como si fuera una recta, porque tenés enseguida a los 50 metros una curva muy cerrada a la derecha. Entonces, tampoco es que podés salir acelerando y listo. No, tenés que ir otra vez modulando con el volante muy doblado. No ponen primera ahí, fíjate, ponen segunda los Fórmula 1 hoy, porque tienen tanto torque los turbos que ni siquiera ponen primera. Yo no sé si sería efectivo, pero bueno, a lo mejor lo modifican. Yo creo que no van a modificar nada, porque el año que viene los autos ya van a ser un poquito más chiquitos, con lo cual se reduce un poco el volumen. Y porque además es Mónaco. Mónaco es esto. Y si no te gusta, bueno, no mires la carrera de Mónaco. Pero va a seguir existiendo hasta el 31, ya tiene el contrato firmado. No me parece que sea necesario hacer todo esto. Es algo que dura todos los años, unas semanas después de Mónaco, después se olvida y hasta el año siguiente no se vuelve a hablar. Bueno, realmente un temazo creo que lo haya planteado Burs, expiloto y vinculado a la Fórmula 1, le ha dado un poco más de vuelo. Creo que, como dice Diego, no sé si va a pasar algo porque se va a imponer el municipio de Mónaco, digamos, el Principado, no va a permitir esos cambios o romper algo del circuito porque es algo, un acuerdo tácito que tienen con la Fórmula 1 de mantener esto, pero está bueno plantearlo porque es lo que se pregunta muchísima gente. Esperamos los comentarios, ideas. Saben que nos encanta junto con Diego intercambiar opiniones. Diego, nos vamos al tercer bloque. En un ratito nos metemos en Montmeló y nos metemos en la cuestión técnica del Alpine. ¿Dónde está parado Alpine? ¿Te parece? Adelante, dale.
Vamos al corte y ya volvemos. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. La experiencia nos hace más fuertes. Alemania Petrolhead Tour inicia su camino en 2025. El tour fierrero de tus sueños por Alemania en español y con todo incluido. Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen. Más de 3.000 kilómetros por las autobanas alemanas visitando ciudades, fábricas y museos. Vas a poder manejar porque tenemos las mejores experiencias de manejo y vas a probar un supercar alemán o italiano y acelerarlo a fondo. Para más información nos escriben en el email de pantalla o nos buscan en redes como Motorius TV y nos vemos en Alemania. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales, Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro. Seguinos como Bicicletas Tonino. Los Torii son narcos japoneses con mucha resistencia. La Nissan Frontier también. Por eso ahora tiene un año más de garantía. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Hilux, confianza indestructible. Visita toyota.com.ar. Último bloque de P1, hablando de la Fórmula 1, de lo que se viene el Gran Premio de España. Y esto ha sido un gran comentario, la charla de la parte técnica de Alpine, lógicamente no está parado como cerró en la temporada 2024, si bien el resultado fue un tanto mentiroso por aquel segundo y tercer puesto del Gran Premio de Brasil entre Ocon y Gasly, que le permitió trepar muchas posiciones en el campeonato de constructores. El equipo cerró la segunda mitad del año bastante mejor de lo que lo ha arrancado. Y bueno, y mucho se ha hablado de la potencia, Diego, de la velocidad, de que se ha apuntado todo el cañón del presupuesto hacia el 2026 por el cambio de reglamento. Entonces hay que analizar, Diego, y antes de meternos, tengo algunos datos de velocidades finales, no sé si los querés escuchar para ver qué tenemos para contar para el Alpine, porque creo que se vienen algunas mejoras o cambios en el alerón, en el cubre motor, que ya se estrenaron un poco en Imola y creo que van a llegar mejor parados a Montmeló. Pero creo que lo que le ha costado al auto, y ahora me gustaría meternos en la parte técnica, es en cuanto a la velocidad, que el auto sea un tanto rápido. Y te das cuenta cuando mirás los onboard de Gasly y los de Colapinto, es que en la vuelta rápida no les sobra nada. Tienen que usar los últimos centímetros de la pista para tratar de que esa vuelta realmente sea rápida. Y yo, Diego, preparé algunas velocidades finales de 5 grandes premios. Lógicamente todos estaban entre Gasly y Doohan, no me metí en Imola y ya en la etapa de Colapinto para analizar la realidad
de Alpine. Por ejemplo, mira, los tengo un poco mezclados, pero en Suzuka, Doohan estuvo en 2.99.4, igual que Norris y Verstappen, ¿no? Gasly 2.99.2. En velocidad final, Piastri incluso más lento. Pero acá es algo que te voy a aclarar, que en todos los análisis me tomé el trabajo de ver en la finish line, digamos, en la línea de meta, ¿sí? Hay varios datos que pueden obtener uno y cambia la velocidad final y en la finish line, digamos, en la de meta, que ahí ves un poco la potencia del auto, la salida y la velocidad, desde la última curva hasta cuando te bajan la bandera, ¿no? La línea de meta. Y ahí es muy importante, Mauro, que ahí la gente entienda algo. La velocidad final depende de la aerodinámica, no solamente del motor. Sí. Entonces es una cuestión de puesta a punto. Vos podés ir con menos carga para ir rápido en la recta, después te quedás a vivir en las curvas y en la vuelta vas a andar lento. Entonces no sirve de nada si tenés mucha velocidad pero tenés poca velocidad en curva, que lo que más necesita un Fórmula 1 es velocidad en curva. Por lo tanto, este dato de la aceleración, digamos, hasta llegar a la línea de cronometraje que suele estar en la primera parte de la calle de boxes, es fundamental, porque ahí es aceleración, ahí es potencia, no velocidad. La aerodinámica influye menos. Claro, exactamente. Por ejemplo, ahí en Japón, donde estaban con velocidades finales idénticas a las de Norris, Verstappen, prácticamente incluso más rápido que Piastri, en la línea de meta, en Suzuka, estaba Gasly en el 10º lugar con 2.74 y Doohan ya quedaba con 2.72 en el puesto 15, mucho más lejos de lo que pasaban los autos de punta. Después se recuperaban, pero eso, como decís vos, es puesta a punta. Miami, entre la curva 16 y 17, la parte más rápida del circuito. Gasly y Doohan 3.37, Leclerc 3.43, ahí incluso en velocidad final también estaban lejos, pero el resto 3.41, con el resto 4 kilómetros, es mucho, pero en la finish line estaban 2 kilómetros abajo también que el resto. Ahí era parejo, en velocidad final 4 kilómetros es bastante. En China, la recta larga del fondo. Pero pará, porque en Miami hay una cosa que explicar. En Miami la entrada a la recta es una curva, o sea, la línea de cronometraje está casi en curva, entonces ni siquiera es aceleración, estás empezando a salir de una curva, por eso estaban más cerca. Porque no tenían tanto déficit de potencia, porque estaba saliendo. La entrada a la recta principal de Miami es casi ciega y en curva ya te toman el tiempo. Entonces, por eso se nota menos la diferencia y estaba más cerca del resto. Porque todavía era puesta a punto de chasis y de velocidad de curva, no tanto de recta, no tanto de potencia. Exactamente. En China estuvieron... Doohan estuvo a 6 kilómetros de velocidad de Hamilton, por ejemplo. Sí. Gasly estuvo muchísimo más lejos, estuvo a 12 kilómetros de diferencia de Hamilton. Escuche bien, ¿no? En la recta larga de China, la de atrás, a 12 kilómetros de diferencia, que es demasiado. En Australia estaban en 3.32, 3.31 en velocidad final. Gasly 2.29, 2.27 Doohan. Y en finish line estaban en 3.10 los dos Alpine, idéntico. Los Red Bull pasaban a 3.14 y los Williams, por ejemplo, a 3.15. En Australia sí sirve, Diego, para comparar eso, porque ahí tenés bien una última curva marcada y tenés una buena distancia. Y había 5 kilómetros por hora de diferencia en la recta, en la línea de meta. Es mucho. Y en Bahrein, por ejemplo, estaban Gasly y Doohan, 3.19, igual, los dos, 3.27 Leclerc, 3.18 Piastri, más lento, pero en el finish line estaban en 2.88, en Bahrein, 2.88 los dos Alpine. Y los autos de punta, el que más sobrepasó es Leclerc, estaban todos en 2.91, 2.92, y Leclerc 2.93. Le sacaban entre 4 y 5 kilómetros por hora de velocidad en la línea de meta en Bahrein. Se entiende lo que queremos explicar, ¿verdad? Totalmente. Lo que decíamos, en potencia pierde. Y es ahí donde está el detalle al que vamos a hacer referencia. Porque hay un concepto en la Fórmula 1, hoy, actual, de que Alpine tiene el peor motor. El motor menos potente de la parrilla. Y que por eso mismo, de hecho, lo van a cambiar para el año próximo. Van a poner los Mercedes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno. Me gusta este tema. A ver. Pero hay algo que la gente no sabe y que tuvimos la posibilidad de obtener esta información de primera fuente, es que el problema no es tanto el motor,
A ver, el motor de Fórmula 1 está congelado desde el año 2022. Congelado, no se puede tocar el térmico, el motor cerrado, lo que funciona con la compresión, la expansión, los gases, todo el motor en sí no se puede tocar. Lo que se puede tocar es todo lo periférico. Desde la electrónica, el escape, mil cosas que hay alrededor, incluso por supuesto todo lo que es la asistencia eléctrica, que tiene que ver con el motor eléctrico y la recuperación de energía. Pero el motor en sí está congelado. Lo que ha hecho Alpine es mejorar muchísimo toda la periferia, pero tiene un yunque, un ancla que no puede sacarse de encima y que es la caja de velocidades. La caja de velocidades de Alpine es pesada y es lenta. Cuando la Fórmula 1 cambió la caja de velocidad de manual a las levas detrás del volante, se mejoró casi la mitad del tiempo entre el cambio manual que hacía un piloto, Senna, que seguía con el McLaren cambiando con la mano, y Mansell, que en la Ferrari cambiaba con la leva en el volante. Imagínense, si en cada cambio vos perdés, porque tenés una caja que es pesada, por lo tanto consume potencia, porque es más peso que tenés que arrastrar en cada engranaje que se mueve. Y eso genera que sea lento el cambio. Lento es milisegundos, pero es lento y en cada cambio se va notando. Tenés un lastre que no podés evitar. El desarrollo de una caja de velocidades es posiblemente más caro que el del motor. De hecho, el motor está congelado, la caja no. Con lo cual, la caja de velocidades de Mercedes es casi la llave de apertura para que el Alpine tenga una mejoría más grande el año que viene por sobre el motor. En este momento, cada circuito al que se va y se hacen muchos cambios es una penalidad mayor para Alpine. Y acá yo me traje un dato que está bueno saberlo, que es, en la carrera de Imola se hacían 50 cambios por vuelta. En la carrera de Mónaco, 51, no hay de tanta distancia, por esto que dijimos al principio, que los Fórmula 1 actuales tienen tanta potencia y 8 cambios que no necesitan bajar todos los cambios en Mónaco. Entonces la verdad que hubo un cambio de diferencia en promedio en Gasly entre todas sus salidas en la vuelta en Mónaco respecto a Imola. Sin embargo, normalmente pensaría que en Mónaco se cambia mucho más, increíble. Yo hubiera pensado que en Mónaco era el doble que en Imola, pero no. De hecho en Mónaco no se pone octava y no se pone primera, por el torque que tiene el motor de Fórmula 1, por la parte eléctrica, híbrida. Pero en Mónaco, en Barcelona, este fin de semana en Montmeló, la diferencia de cambios es mucho mayor. Son 44 cambios por vuelta, no son 51, repito, sino 44. Y si vos pensás que en cada cambio penalizan y que la vuelta se multiplica por la cantidad de vueltas que tiene la carrera, existe la chance de que el Alpine penalice menos este fin de semana por culpa de esa caja de velocidades que no pueden modificar porque está directamente relacionada con el diseño del motor. Vos no podés poner la caja de Mercedes en el motor de Alpine. Por eso el año que viene, Renault tomó la decisión de que Alpine tenga motores Mercedes. No tanto, repito, por el motor que es mejor, por supuesto, sino por lo que penaliza con la caja de velocidades. Y este fin de semana quizás el Alpine no penalice tanto porque en Barcelona se hacen menos cambios, hay una recta de 1000 metros que se recorre en octava todo el tiempo, casi desde la salida de boxes ya estás con la octava colocada y entonces hay como una menor penalidad por el peso de la caja para que el auto sea un poco más rápido. Bueno, me encantaron estos datos, Diego, creo que nos ponen en un muy buen contexto técnico de dónde está parado Alpine, que ha tenido modificaciones en el alerón trasero, también en el cubremotor, trabajando en la parte aerodinámica. Nos metemos en el Gran Premio de España, no te olvides de analizar sobre el final. Reglamentariamente es algo que se va a poner muy intenso este fin de semana, pero ya contaremos por qué. Pero si nos acercamos al Gran Premio de España, por lo menos tenemos que buscar los libros, Diego. Y antes de hablar de la dupla Gasly-Colapinto, tenemos que hablar de Gasly-Ocon el año pasado. Y Alpine no le fue mal, y eso se condice con lo que estás explicando del auto, que indudablemente ahí la caja de cambios, que no es tan buena, y de muy buen dato que tiene esta información, Diego, no le dolió tanto en Montmeló. Por ejemplo, Gasly en la práctica 2, saco la práctica 1 porque bueno, hay que empezar a acomodar todo, pero en la práctica 2, que realmente es una de las más rápidas, Gasly se metió cuarto a 179 milésimas, a menos de 2 décimas de la punta, y Ocon a medio segundo. En la práctica 3, 11 y 12 a 9 décimas, y en la clasificación los dos autos pasaron a Q3, séptimo Gasly a medio segundo exactamente de la pole, y
noveno Ocon a 7 décimas, pero los dos autos en top 10 también llegaron, noveno y décimo en carrera, por lo cual estamos abriendo un buen panorama para el equipo y ni hablar para Colapinto, Diego, porque Colapinto llega al autódromo donde más vueltas dio en su vida, lo reconoció hace minutos nada más que sacó ese preview que hace. Le tocó varias veces a Colapinto porque era piloto de reserva en Alpine, en el simulador explicando las cualidades del circuito de Barcelona y dijo, es la pista donde más vueltas di en mi vida, ganó en muchas categorías, especialmente en Fórmula 4, corrió en Fórmula 2, corrió en Fórmula 3, corrió en European Le Mans Series, en muchísimas. Entonces se abre un buen panorama porque allí debería funcionar bien el equipo, debería mejorar un poco más lo de Imola y ni hablar lo de Mónaco. Bueno, es un buen escenario que tenemos y para que esto pueda ser mejor todavía es que Colapinto tenía que girar todo lo que giró sin errores y sin interrupciones, generando mucho feedback con el auto. Es lo que pasó en Imola y lo que pasó en Mónaco. Por más que la puesta a punto sea abismalmente opuesta a la de Mónaco, es tener confianza en el auto, conocer qué hace con una goma blanda, una intermedia, una dura, con el tanque lleno, con el tanque vacío. ¿Qué pasa cuando se gastan los frenos? ¿Cuánto tenés que empezar a anticiparte en las frenadas? ¿Si se gasta o no se gasta? Barcelona tiene una curva número 1 donde hay que frenar muchísimo, se tira el ancla, venís en octava, hay que bajar a tercera. Entonces, quizás todo esto que recién contamos técnicamente, más el expertise que tiene Franco, nos permite pensar que va a estar mucho más cerca de Gasly. Y repito, siempre tenemos que pensar que la referencia es Pierre Gasly, así como el año pasado era Albon. Sí. Y después si los dos van para adelante, van juntos. Y si están para atrás, están juntos, como pasó en Mónaco, de hecho. Pero lo importante es tener la referencia de Gasly. Si Franco tiene ya la mano del Alpine y el auto va a tener un salto de calidad o va a penalizar menos por el tema del motor y caja en esta pista, y él la conoce como la conoce, tendríamos que tener un optimismo razonable de que puedo menos pueda estar cerca de su compañero de equipo. Después, cuánto esté el Alpine más adelante o más atrás depende de muchísimas variables, pero hasta climáticas, porque si hay viento, en Barcelona el viento influye muchísimo, es un lugar muy abierto, bueno, vos lo conocés, donde el viento influye, hay veces que te agarra el auto de costado en la curva 3, es la 1, la 2, la 3, donde se despistó Alonso aquella vez en pretemporada, que se habló mucho de la descarga eléctrica de la batería con el McLaren. Sí. En ese lugar se decía que también una de las cosas que había pasado era que lo había agarrado el viento y lo había llevado de golpe para la pared. Y la verdad es que ahí el viento se siente mucho y en un Fórmula 1 actual, con una merma de potencia, como puede tener el Alpine, quizás lo termina perjudicando. Todo depende también del pronóstico climático del fin de semana. Pero lo más importante es lo que dijiste en el comienzo del bloque. España era la bisagra, lo dijimos antes de Australia, cuando se confirmó que empezaba la temporada y con Alpine, con Franco de piloto de reserva, que la bisagra del campeonato era efectivamente España. A partir de esta carrera se empieza a tener menos tolerancia para la flexión del ala delantera. Así como en China y Japón se fue corrigiendo la del alerón trasero, ahora toca la delantera. Todos los equipos van a llevar una trompa nueva, porque todos tenían algo de flexión adicional que lo permitía el reglamento. Lo que pasa es que los que tienen más presupuesto y más desarrollo trabajaron tanto en el ala flexible delantera que ahora van a tener una penalidad mayor. Y los que no tuvieron tanto presupuesto o no tuvieron tanto tiempo, porque tenían que desarrollar el auto para que mejoren tantos otros aspectos, y acá entra Alpine, no tenían tanto desarrollo, por lo tanto no van a perder tanto con una trompa menos flexible. Esto es un punto a favor. En este momento se está igualando para abajo en la Fórmula 1 con esta medida, con lo cual los pilotos de abajo van a estar más cerca de los de arriba. ¿Se entiende la analogía? Sí, perfecto. Diego, ahí está la FIA, aparentemente va a trabajar con unos stickers para jugar con las cámaras que van y analizando técnicamente si esa luz llega a verse el sticker de atrás. Va a estar realmente muy divertido la parte técnica. Recién dijiste la parte climática. Bueno, cuando yo estuve ahora en la gira de Europa y hay una promesa de un gran programa de P1 con el director del circuito con quien estuvimos tomando un café y invitó a P1 en un día tranquilo a recorrer un circuito de Fórmula 1 y vaya qué circuito, porque es uno de los más utilizados por la Fórmula 1 para probar y demás, sobre cómo está construido, las medidas de seguridad, cómo se organiza una carrera.
así que es un P1 que si volvemos a Europa lo tenemos prometido. Cuando estuve, Diego, sí, la verdad que la parte climática influye, especialmente el viento, era muy lindo día, pero con mucho viento, y me estuve fijando hace un momento nada más, al menos lluvia no hay, no estuve viendo la velocidad del viento, pero lluvia para este fin de semana no hay, sí está confirmado que va a haber mucha gente y muchas banderas argentinas. Veremos cómo juega en eso en Colapinto. Ha demostrado tener una espalda fuerte, salvo algunas situaciones que, por supuesto, todo lo que pasó el año pasado en Brasil con la cantidad de gente y el fallecimiento de su abuelo el día viernes, creo que fue demasiado. En España él se siente un tanto más local, así que veremos cómo juega eso, porque la marea de banderas argentinas no cesa. Hace poquito vimos de Bortoleto hacer como un planteo, wow, ¿por qué los brasileños conmigo no están de esta manera con Franco como están los argentinos? Realmente ha sido increíble lo que ha pasado. Verstappen lo marca Norris, la cantidad de banderas. Así que bueno, eso ayuda, pero bueno, veremos hasta dónde. Yo creo que va a llevar los límites, le va a servir esto de Montmeló, que es el circuito donde más vuelta giró. Así que bueno, a prepararse, Diego, para un nuevo Gran Premio. Dale. Sí. Este fin de semana se usan las gomas más duras de toda la gama de Pirelli. Así como en las últimas dos carreras se usaron las más blandas, C6, C5 y C4, que eran la dura, intermedia y blanda, ahora van para el otro extremo. Van a usar las 3 más duras. Con lo cual, los que tienen más potencia y los que tienen mejor downforce, es decir, agarre al piso por aerodinámica, no van a tener la posibilidad de explotarla tanto como cuando es una goma dura. Cuando es una goma blanda, digo. La goma blanda se adhiere al piso y si vos tenés un auto muy eficiente, le sacás todo el jugo, porque la goma no se corre y el auto dobla y usa toda la velocidad de curva. Si vos tenés una goma dura, por más que lo que te permite es tener más durabilidad para la carrera, en realidad lo que también te impide es poder traccionar todo el potencial que vos tengas aerodinámico y mecánico al asfalto. Entonces, al tener una goma dura, también se empareja para abajo. Los que tienen menos potencia van a sufrirlo menos. Es como cuando llueve. Esto es un extremo. Cuando llueve, el auto muy potente no puede hacer nada porque patina. Bueno, cuando tenés una goma dura, el auto muy eficiente tampoco se defiende tan bien como cuando tiene una goma blanda. Así que es un punto a favor también de Alpine en esta circunstancia, correr con las gomas más duras de toda la gama de Pirelli. Que Colapinto no conoce, ¿no? Ese es un tema también. Colapinto corrió los 2 grandes premios con la gama más blanda. Acá va a correr con la gama más dura. Claro, no conoce con el Alpine. Exactamente. Sí la conoce el año pasado con el Williams, pero bueno, era otro auto. Bueno, no le cayó bien el blando en Mónaco, por lo que no pudo hacer andar nunca el auto. Sí anduvo bien con el duro y con el medio, que son más blandos de los que va a utilizar en Montmeló. Exacto. Creo que ahí radica uno de los grandes desafíos de Franco, de interpretar cómo funciona este caucho. Bueno, ¿se suscribieron? Sí, siempre hay que suscribirse, mirar todo esto lo que aparece en P1, siempre analizando el mejor automovilismo de la manera que tratamos junto con Diego, pero siempre a suscribirse para que seamos más en esta comunidad. Le mando un abrazo, Zorrero, nos vemos seguramente después del Gran Premio de España, va a haber más material, pero bueno, esperemos que nos vaya bastante bien a los argentinos. Abrazo grande, Mauro, saludos a todos. En la semana que viene nos vemos con más P1, prepárese porque ahí estaremos.